Hablaremos un poco en este video de qué es baja sintergia y alta sintergia. Y con estos dos términos podemos estructurar un poquito más la coherencia de la misma realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la percepción? ¿Cuál es el resultado final de la misma? ¿Qué órganos son dependientes para crear dicho resultado de la realidad? En esto vamos a profundizar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entonces, empezamos con la raíz de la creación misma. Para que haya una creación, tiene que haber un plano. Este plano donde se puede estructurar dicha materia, dicha coherencia, dicha alta sintergia o baja sintergia. Tiene que haber como un recipiente. En ese recipiente vamos a vertir, en este caso, un poco de conciencia. Vamos a vertir conciencia, vamos a vertir organismos conscientes, o sea, organismos que puedan percibir, e inconscientes que puedan percibir la realidad. Entonces vamos a vertir un poco de eso y vamos a hacer un ecosistema de conciencia y creación en este caso. Este ecosistema es dependiente principalmente de la conciencia. ¿Para qué? Para que ésta se pueda expresar, se pueda manifestar. Cuando se manifiesta una realidad, el organismo que está percibiendo la realidad, su campo neuronal, que también es creado por el cerebro, entonces el cerebro crea un campo neuronal. Pero para crear este campo neuronal se necesitan tener varios factores, varias funciones. Estas funciones, en este caso el cerebro capta los algoritmos informacionales necesarios para crear el campo neuronal. ¿Y el campo neuronal cómo se crea o cómo se va creando? Por la conexión, principalmente la función de la conexión de información en su máxima expresión y mínima expresión. Entonces vamos viendo que desde el principio, la raíz, hay procesos internos. Estos procesos son los que crean la realidad. Entonces, el cerebro forma el campo neuronal. El campo neuronal se puede extender por todo el universo. Es lo magnífico, que en el campo neuronal no existen las leyes del espacio-tiempo. En este caso, ahorita vamos a explicar un poquito, en el máximo lenguaje del campo neuronal no se hay límites. En el mínimo, que es en nuestra realidad, sí se tienen ciertos límites, pero es por el nivel de conciencia que tenemos. Entonces, cuando el campo neuronal se crea, el cerebro lo crea el campo neuronal a base de las funciones raíz. El campo neuronal empieza a interactuar con la conciencia. La conciencia misma es la que establece pues todos los parámetros de crecimiento, de creación, de matices, texturas, todo lo que podemos observar. Entonces el campo neuronal intercede con esta conciencia y la conciencia le da lo necesario de información al campo neuronal que fue creado por el cerebro y estos determinan un resultado. Pero imagínense cuánta interacción de órganos hay detrás del proceso que podemos ver como resultado de la realidad. Se requiere poner textura, amplitud, la graduación de la luz que emite cierta materia, los grados de movimiento, qué tipo de características tiene, qué tipo de vibración tiene esa materia que se crea, ¿no? Entonces todo tiene su orden, todo tiene su nivel, su capacidad de conciencia, su capacidad de interacción con la misma realidad. Es por eso que determinan que ciertos órganos conscientes en este plano tienen cierta capacidad de conciencia y estos determinan la capacidad de conciencia, los órganos que van a necesitar para lograr la misma realidad, la captación de la realidad, de la conciencia misma. Entonces, ¿la conciencia acaso está utilizando muchos perceptos de observación para lograrse integrar? Totalmente. La conciencia utiliza diferentes tipos de evolución de especies orgánicas, ¿okay? Inorgánicas también, cristales, todo lo que sea percepto de recibir dicha información y transmitir dicha información. Entonces todos estamos en el mismo proceso de recibir esta conciencia, su manifestación, y poco a poco, con el paso de los años, ¿okay? Los milenios, la conciencia va evolucionando y los organismos conscientes
en este caso también se van estructurando, cientos de años. Entonces se van estructurando conforme la evolución de la conciencia a través de la percepción, la observación. Por eso la observación es crucial para una evolución. Entonces, ya entendemos que el cerebro crea el campo neuronal y ese campo neuronal interactúa con la conciencia. Y esa conciencia utiliza la latiz como ese plano holográfico donde poder manifestar dichos complementos lineales, estructurales, geométricos y obviamente con las vibraciones correspondientes ir causando esta creación de la misma realidad. Entonces la realidad misma se crea a través de estos perceptos, estos órganos que están trabajando constantemente. Menciona Jacobo que la realidad misma en la experiencia de la conciencia, ¿okay? Estos son 1500 milisegundos para lograr crear la misma realidad. Y esta realidad se está creando constantemente. No es que se cree y ya se mantenga, ¿no? Se va creando constantemente, va muriendo una impresión. Eso lo hablamos en un video. La impresión es aquella percepción que nosotros tenemos de un árbol y si nos movemos hacia un lado, esta va cambiando. Entonces la percepción es los grados de inclinación de dicha imagen creada a través de esos órganos que van manifestándolo para que tu percepción pueda ver el resultado. O sea, el campo neuronal crea esa realidad junto con la conciencia para que tú la aprecies. Si te mueves va a crear otra constante y aún así no te muevas, esta está en constante evolución, continuación, muerte y creación. Entonces, la realidad misma, esa impresión misma, deja una huella digital. Lo que llaman huella digital es que se queda marcada esa impresión por cierto tiempo. Mencionan que son 500 milisegundos. Entonces se queda marcada esa impresión como huella digital, ¿no? Es cuando ponemos una huella digital y se va disminuyendo, hasta que se pierde. Entonces la realidad misma sí funciona a base de impresiones. Entonces uno pregunta, oye, ¿y cómo el árbol sabe que me muevo? ¿Acaso la realidad me observa a mí? Totalmente, la realidad te observa a ti mientras tú observas a la realidad. En sus dos compuestos, como resultado tú, como resultado la misma percepción, estos dos se mantienen en constante fijación. ¿Qué es una fijación? Es observar un punto en específico determinado con una intención detrás para lograr un aspecto, un resultado. Entonces, al estarse observando, al estar interactuando, se crea la misma realidad. Entonces, ¿qué es una realidad de alta sintergia y una realidad de baja sintergia? Primero vamos a ver baja sintergia. ¿Qué es baja sintergia? La baja sintergia es en el punto la creación de la misma realidad. Cuando se tiene este plano, ¿ok? Pongamos la latiz, el campo holográfico, vamos a ver el océano que es la conciencia, ¿no? Ahí va a estar intacto. Pero ¿qué pasa si nosotros con una piedra aventamos una piedra a ese mar, ¿ok? Que está calmado, es como, o como un lago, como quieran verlo, es calmado, así, esa es la conciencia. Aventamos una roca, esa roca va a causar ciertos movimientos en el agua, ¿no? Vamos a causar baja sintergia en el alta sintergia del océano, ese lago que tú quieras percibir. Entonces, cuando todo está calmado, hay mucha alta sintergia porque hay mucha coherencia en la estructura de la misma fuente, de la raíz, intacta, pura, ¿no? Entonces, cuando aventamos una roca, se causa baja sintergia, empieza a haber movimiento. El movimiento de la materia crea su baja sintergia. Muchos dirían, oye, ¿no sería al revés, alta sintergia? No, sería baja sintergia. Baja sintergia es la materia agarrando cierta incoherencia y esta incoherencia es causada por el campo neuronal que ciertos seres tienen en su estructura, ¿no? El cerebro causa el campo neuronal afecta la alta sintergia y esta alta sintergia, que es la conciencia en su estado puro, afecta y crea la realidad que percibimos a base de los órganos que están en constante interacción, campo neuronal y la conciencia. Entonces, todo es un mecanismo, pero es un mecanismo increíble. Es un mecanismo evolucionado, es un mecanismo que está en constante evolución, en constante interacción. Entonces es imprescindible, no hay palabras para describir los procesos que hay detrás, qué tan impresionantes son. Entonces, hablando de la estructura de creación,
la baja sintergia, ¿ok? Es la misma realidad, la materia en su estructura, ¿no? Algunos elementos tienen más baja sintergia que otros, sí, totalmente. Algunos objetos requieren más energía y esto a su vez va a requerir más baja sintergia. La baja sintergia es, por ejemplo, el Sol en su definición tiene una baja sintergia, pero a la vez crea mucha alta sintergia. Entonces entra en un estado de combustión de energía, es como un portal de energía en constante interacción, ¿no? Es por eso su temperatura. También hay que saber que entre más información hay en un punto en específico, mayor es la intensidad, vibración que se genera. Y eso a su vez, mayor vibración, mayor interacción, eso causa mayor luz. Esa es la percepción de la luz, pero la luz en su defecto es información. Entonces, eso crea un punto de baja sintergia. ¿Por qué? Porque está mucha información contenida y eso causa baja sintergia. ¿Ok? Hay poca coherencia en la pureza de la matriz, de la raíz de la información, de la conciencia. Entonces, esto va a causar que haya mucha baja sintergia. Y la alta sintergia en el universo, cuando percibimos las estrellas, percibimos ciertas planetas, galaxias, ¿no? En su punto hay puntos donde hay mucha alta sintergia, que no hay tanta coherencia de la energía. Entonces eso a su vez causa oscuridad. La oscuridad en su punto más denso, porque hay un vacío, ese vacío es alta sintergia y baja sintergia es la luz. Entonces, de la baja sintergia nace la alta sintergia totalmente. Es por eso que mencionan en la India que nosotros somos antimateria, estamos en un mundo material, ¿okay? Que es finito, y la antimateria es infinita, esta siempre ha estado, porque de ahí nació la materia. Entonces de ahí nace la baja sintergia, que es la materia. Pero para que haya esa realidad se necesita de un observador. Es por eso que tenemos un papel junto con miles de seres que están esparcidos en esta conciencia universal. Obviamente van a estar observando su realidad en sus perceptos, en su evolución. Entonces, poco a poco va evolucionando el organismo para poder percibir la realidad. Y esta realidad es la que nosotros conocemos y está en un estado de baja sintergia. El universo en ciertos puntos hay baja sintergia, en otros hay muy alta sintergia. Es un vacío total, mucha oscuridad. Pero siempre se hay materia detrás, siempre se hay constante interacción detrás. Entonces ya vimos los preceptos: baja sintergia, alta sintergia, campo neuronal, el cerebro cómo crea el campo neuronal. La conciencia misma es necesaria para observar la misma conciencia, ¿no? La conciencia utilizando su misma fuente para poder observarse. Entonces, en estos preceptos de evolución, poco a poco nos damos cuenta que una herramienta en un ser consciente como la meditación unifica en su punto más profundo baja sintergia. Entonces, en este punto de baja sintergia o alta sintergia, el observador en la meditación puede estar pasando de un campo dimensional a otro, de un nivel de conciencia a otro. Y otro nivel de conciencia va a tener un alto índice de alta sintergia, o sea, va a haber mucha alta sintergia en ese nivel dimensional. Y es por eso que el que medita puede llegar a un punto en el cual pueda describir o percibir las leyes del universo. Es por eso que la mente puede unificar, ¿ok? La baja sintergia unifica la baja sintergia y amplifica la alta sintergia. Se unifica, ¿ok? En un punto de unicidad, toda la materia, pongámoslo como de esta manera, unifica su mente, cada aspecto, ¿ok? De creación, unifica y luego pasa a un nivel de baja sintergia, ¿ok? Y esto puede ser también por las proyecciones que veamos o bien en el vacío preeminente de la alta sintergia. Entonces podemos estar cambiando de baja sintergia a alta sintergia en un punto a otro, sintiendo nada más el rocío de dicha experiencia de la alta sintergia. Poco a poco podemos evolucionar la percepción, y si evolucionamos la percepción interna, que es la observación, podemos lograr mayor alta sintergia en una experiencia misma. Entonces,
entender que el universo está dentro de nuestra mente. Solamente hay que entender la estructura de observación, de percepción, cómo es la realidad, cómo funciona. Y ya sobre de este concepto poder tener las herramientas necesarias para evolucionar dicha conciencia, dicha percepción. En nuestra observación, evolucionar la conciencia. Y esta conciencia nos va a dar como resultado mayor alta sintergia. Vamos a percibir cosas que antes no percibíamos porque estamos experimentando el todo en unicidad. Entonces todo es mágico. La estructura de la realidad que tú puedes observar, cómo la crea tu mente antes de que tú puedas observar dichos componentes, dichos organismos en función, es una percepción increíble. Entonces te dejo este texto, espero pude haberte dado un poquito en pocas palabras o en básicas palabras la concepción de la realidad y cómo se compone. ¿Ok? Poco a poco veremos otras funciones de la realidad que alteran, ¿ok?, nuestro campo de observación. Te agradezco bastante y que tengas un excelente día.